Bueno, disculpen por la interrupción, pero ahorita continuamos. Eh, bueno, la pared abdominal tiene pues como cualquier otro de los órganos del abdomen, tiene patología, y específicamente patología quirúrgica. De la patología quirúrgica podemos dividir en patología benigna y maligna. En la patología maligna de la pared abdominal, que por suerte es poco frecuente, son las neoplasias malignas, ¿no? Entre ellas tenemos pues los sarcomas, los leomiosarcomas, los liposarcomas, los fibrosarcomas. Son patología maligna que entra pues en el diagnóstico diferencial de hernias, eventraciones o otro tipo de tumoraciones, sobre todo benignas. Dentro de las otras patologías tumorales benignas, tenemos que considerar pues, los lipomas, los fibromas, los lipofibromas, los quistes sebáceos, que pueden presentarse en cualquiera de las regiones abdominales. Un poco la clínica es el síndrome tumoral que se puede palpar o que el paciente puede evidenciar, a veces asociado a dolor. Dentro de la patología traumática, que también está muy relacionada habitualmente con compromiso de otros órganos dentro del abdomen, un poco es que se estudia en la parte de trauma. Sin embargo, hay lesiones traumáticas que solo comprometen la pared, vale decir, por ejemplo, hematomas, ¿no? Debido a contusiones por golpe o por agresión, y también considerar una de las patologías que es importante descartar, que son los hematomas del músculo recto. El músculo recto, por su disposición, va a presentar una serie de compromisos que vienen a ser, como hemos manifestado, los hematomas. Estos hematomas muchas veces se asocia al esfuerzo que ha hecho el paciente, ¿no? Durante una actividad intensa. La pared abdominal, como ustedes recordarán, se va a dividir en regiones. En la región pared abdominal anterolateral y pared abdominal posterior o región lumbar. En esta imagen de disección de un preparador anatómico, aquí como ven ustedes, se ha extirpado todo lo que es la parte de la piel, el celular subcutáneo, las venas superficiales, para presentarnos aquí, como ven ustedes, la región anterior, que principalmente está formada por dos músculos, este músculo que es el recto anterior mayor del abdomen, y un pequeño músculo triangular que se encuentra sobre, sobre el pubis. Recuerda también que este músculo recto anterior está cubierto por dos envolturas llamadas vainas. Habrá una vaina anterior y una vaina posterior. La vaina posterior, como ustedes recordarán, eh, va a estar presente en casi los 2/3 superiores de la pared anterior,
y más o menos a 5 centímetros del ombligo, estas fibras que forman la parte posterior se hacen anteriores. Y ahí ven que se forma un arco, el arco de Douglas, que es el sitio o el momento en que todas las fibras que estaban en la parte posterior de esta vaina posterior se hacen anteriores. Y en la parte lateral o región lateral, que está formada por tres músculos, ustedes si bien recuerdan, aquí estaba el oblicuo mayor, estamos viendo al oblicuo menor y más profundamente al músculo transverso. Aquí tenemos una línea muy importante para comprender parte de la patología de la pared, esa patología que es más frecuente que la patología herniaria. Esta es la línea semilunar de Spiegel. En esta otra vista estamos viendo eh, toda la región anterior y aquí vemos principalmente la vaina anterior, los músculos laterales. Aquí estamos viendo el oblicuo mayor, una cantidad importante del oblicuo mayor que es 2/3 superiores son carnosos y el tercio inferior está reemplazado por una fascia, una ponerosis que le corresponde a la región, a esta región que se llama la región inguinogrural. En la otra vista ya se retiró la vaina anterior y estamos viendo el músculo recto anterior con sus inserciones intertendinosas, ¿no? Como ven ustedes, para formar la característica estructural de este músculo. Podemos apreciar también aquí, vamos a ver acá en la región, ¿no? Acá ya se ha desinsertado el músculo recto para ver la vaina posterior. Y aquí la línea, la línea arqueada o línea de Douglas que hace la separación, ¿no? De esta vaina posterior con la vaina anterior. Así podemos apreciar también en otra vista que el músculo recto tiene parte de inserción en la parte anterior e inferior del tórax. Sus fibras ahí son anchas hasta adelgazarse en la parte inferior. La región inguinocrural es la región por excelencia donde vamos a encontrar gran parte de la patología de la pared abdominal, conformada, como saben ustedes, por las hernias que se presentan en esta región. En este gráfico, en este dibujo muy interesante, ustedes están viendo a la aponeursis del oblicuo mayor, a esta parte que corresponde al músculo oblicuo menor y aquí al músculo transverso. Ustedes pueden apreciar que en la porción aponeurótica se va a encontrar este orificio, que sería el orificio inguinal superficial, por donde el cordón espermático está atravesándolo, ¿no? Y que, como saben, se va a dirigir hacia el escroto para llegar finalmente hacia el testículo. Aquí vemos el ligamento inguinal que forma el piso inferior de esta región. Aquí podemos ver al músculo oblicuo menor y el transverso que forman el techo de la región, de esta región, la región donde pasa el cordón espermático que muchos la denominan el trayecto inguinal. Aquí vemos la pared posterior, que como ven no es una verdadera fascia, no es una aponeurosis, es un tejido muy delgado que viene a ser la fascia transversalis, atravesada, como ven ustedes, por estos vasos, los vasos epigástricos inferiores. El músculo recto que estaría por acá, esta zona es reforzada por un ligamento, el ligamento de Henle,
Y como ustedes recordarán, se forma un triángulo, este triángulo llamado triángulo de Hasselbalch, formado por el ligamento inguinal, el borde externo del músculo recto, los vasos epigástricos inferiores, y se forma este triángulo, el triángulo de Hasselbalch, que es el punto de mayor debilidad de la pared posterior de esta región. Por fuera de los vasos epigástricos inferiores estará el anillo inguinal profundo, por donde, como ya sabemos, pasa o atraviesa también el cordón espermático. Aquí podemos ver las fibras que cruzan de un lado a otro, del lado contrario hacia en este caso del lado izquierdo del abdomen hacia el lado derecho, para formar lo que se conoce el pilar posterior o ligamento de Coles. Y aquí tenemos los dos pilares anteriores, el lateral y el medial, que refuerzan este orificio, este anillo, el anillo inguinal superficial. Aquí podemos ver el cordón espermático que está atravesando el anillo inguinal superficial. En esta otra vista estamos viendo, ¿no?, la vaina del recto, del músculo recto, y ya en la parte inferior, el músculo piramidal por delante, el músculo recto anterior mayor del abdomen, que está hacia atrás de este músculo. Podemos apreciar también como referencia el cordón espermático, el anillo inguinal superficial. A continuación estamos viendo el músculo oblicuo menor, el músculo transverso, que forman el techo o pared superior del trayecto inguinal. El oblicuo mayor acá forma una fascia, una aponeurosis, que forma la pared anterior de esta región, de este trayecto inguinal. Hacia atrás tenemos la fascia transversalis, que es este tejido aquí. Detrás de esto estamos viendo los vasos ilíacos. Esta es la grasa preperitoneal. Y finalmente esta otra capa viene a ser el peritoneo parietal. Aquí están los vasos ilíacos. Cuando atraviesan el ligamento inguinal, cambian de nombre estos vasos para convertirse en vasos femorales. Ahí estamos viendo esta arteria y esta vena, que vienen a ser lo que estaba aquí, los vasos epigástricos inferiores. Por detrás del recto está, como ven ustedes, la vejiga urinaria. Este es el uraco en la parte media. Estos son, estamos viendo los vasos, umbilicales obliterados, oblicuo mayor, el oblicuo menor, el músculo transverso. Esta es una vista viendo por detrás de la región inguinocrural. Comenzando de la parte del centro, estamos viendo la pared posterior del músculo recto, la rama, viendo la cara posterior de la rama superior del pubis. Este es el cuerpo del pubis, de la sínfisis pubiana. Hacia arriba tenemos este ligamento, que es un ligamento llamado el tracto iliopubiano, que viene a ser un reforzamiento, pero por detrás del ligamento inguinal. Por debajo de esto tenemos este elemento que viene a ser el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernar. Esto que está empunteado viene a ser el orificio
o anillo femoral, un punto de debilidad que tiene esta región. Aquí se formarán las hernias crurales. Por fuera de este conducto femoral o anillo femoral, tenemos la vena femoral, seguida de la arteria femoral. Y hacia arriba tenemos el conducto deferente con su arteria deferencial. Hacia afuera y hacia arriba, los vasos testiculares, arteria y vena testicular. Este de acá es el orificio inguinal profundo, ¿no? Como usted pasa el deferente, pasan los vasos testiculares, y este es el sitio donde se formarían las hernias inguinales indirectas. Bueno, y aquí tenemos los vasos epigástricos inferiores, arteria y vena, que ascienden para ir por detrás, ¿no?, del músculo recto al ingresar por el estuche de los rectos. Borde externo del músculo recto, ligamento inguinal, vasos epigástricos inferiores, se va a formar el triángulo de Hasselbalch. Hacia abajo de la rama superior del pubis, vamos a observar en esta zona un músculo, el músculo obturador interno. Aquí vemos que hay un espacio, un orificio, donde se formará pues un canal, el canal obturatriz, donde por ahí ingresa la arteria obturatriz, la vena obturatriz, el nervio obturatriz, que ustedes ya vieron en la parte cuando se ve la parte pelvis. Y acá hay un vaso, ¿no?, que se anastomosa, los vasos epigástricos inferiores, con la arteria obturatriz y se llama la corona mortis o corona de la muerte. Otra parte importante de la región viene a ser la pared posterior. Pero esta pared posterior, como ven ustedes, viendo de la parte dorsal o posterior, está cubierta por este músculo, que es el dorsal ancho. Aquí vemos parte de los músculos laterales, el oblicuo mayor, parte del oblicuo menor, y por acá están las fibras también del músculo transverso. Cuando se estirpa al músculo dorsal ancho, vamos a poder observar las costillas, este músculo que es el serrato menor posterior inferior, la masa lumbar común, el músculo transverso y el músculo oblicuo menor. Muy bien, estos son los elementos que hemos hablado, los elementos que forman la pared, ¿no?, donde vamos a evaluar las diferentes patologías, en este caso herniarias, ¿no? ¿Qué cosa es una hernia? Yo creo que ustedes bien lo recordarán, que es la salida parcial total de parte de una víscera, parte de los tejidos, a través de una zona de debilidad que anatómicamente, ¿no?, tiene cierta predisposición por ciertas condiciones de ser débil, y por ahí puede pasar, como hemos dicho, parte de una víscera, parte de tejidos que pueden ser el epiplo, el tejido, inclusive incluyendo también al inicio la grasa preperitoneal, como vamos a ver en algún tipo de hernias. Toda hernia se caracteriza porque tiene tres elementos. El anillo, que es la zona de defecto. Miren, acá estaríamos graficando la pared, ¿no?, completa, y esta zona tiene una zona de defecto que se llamará anillo herniario. Habitualmente ese anillo es circunferencial, que es lo más característico en las hernias, ¿no?, sobre todo las hernias que vamos a ver, las hernias umbilicales, por ejemplo. El saco viene a ser las envolturas
que van a estar formadas por peritoneo, por la fascia transversalis, rodeadas externamente por la grasa perperitoneal. Este saco también se llama continente porque va a envolver la víscera que está dentro de ella. Y lo que está dentro de ella se llamará contenido. Y hemos dicho que puede ser una víscera, que puede ser intestino delgado, puede ser el apéndice, puede ser la vejiga urinaria o parte de la vejiga urinaria, puede ser el ciego, puede ser el sigmoides, inclusive puede haber parte de los anexos en el caso del sexo femenino. Muy bien, vamos a hablar ahora de la patología de la pared posterior o región lumbar. Tenemos básicamente dos tipos de hernias en la región. Comenzaremos por la más pequeña y la más superficial, que se llama hernia lumbar inferior. Esta hernia lumbar inferior va a aparecer a través de este triángulo, que se conoce como el triángulo de Petit. Aquí vemos, en este gráfico. Acá está la hernia lumbar inferior. Por abajo está limitada por la cresta ilíaca, por la porción posterior de la cresta ilíaca, que es un hueso, como saben ustedes, parte del hueso ilíaco. Por arriba y por dentro, el borde inferior del músculo dorsal ancho, que es un músculo que pertenece principalmente a la región dorsal. Y aquí por delante y hacia afuera tenemos las fibras del ombligo mayor, que como saben es un músculo lateral del abdomen. Y se va a formar una zona de debilidad llamada triángulo de Petit. La otra zona de debilidad, también vecina a esta región, viene a ser la hernia lumbar superior, que se formará por un cuadrilátero, que se llama cuadrilátero de Greenfeld. Este cuadrilátero de Greenfeld está limitado, como van a ver ustedes, por la masa lumbar común, que son los músculos paravertebrales, son músculos que corren paralelo a la columna vertebral, en este caso la región lumbar. Un músculo delgado, formado por una serie de fascículos, como dedos, que se van a distribuir en esta región, que son los músculos del músculo serrato menor posterior inferior. Igual en la parte superior y más lateral tenemos la última costilla, la 12ª costilla, que como ustedes saben es una costilla flotante. Después tendremos las fibras de un músculo que pertenece a la pared lateral del abdomen, que es el oblicuo menor. Y hacia abajo y profundo vemos las fibras del músculo transverso. Entonces, esta zona va a delimitar una área que se conoce como cuadrilátero de Griffith. Y aquí sería pues las hernias lumbares superiores. ¿Y cómo se va a ver? Se va a ver una masa, y justamente estamos viendo en un niño, habitualmente son, son niños prematuros que al llorar, al hacer el esfuerzo, protruye esta región. Entonces, esta patología se verá pues en niños pequeños, prematuros. En el caso de los adultos, también se puede ver, pero se asocia mucho más frecuentemente en aquellos pacientes que han sido sometidos
a cirugía de la región lumbar. Por ejemplo, pacientes como que tengan el antecedente de haber sido hecho, haberles realizado una lumbotomía, que es la incisión que se hace en la región lumbar, por ejemplo, para extirpar un riñón enfermo, por ejemplo. O el paciente tiene antecedentes de otro tipo de cirugía que haya tenido que abordar esta región. Y el otro antecedente también son los antecedentes traumáticos, que pueden haber lesionado o destruido parte de la pared lumbar. Entonces, en el adulto se presenta, ojo, pero con esos antecedentes quirúrgicos previos. Importante también tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, sobre todo en las personas mayores. Una más a esa zona, hay que pensar en descartar en tumores, tanto benignos como malignos. Es importante eso. Pero también en nuestro medio, tener en cuenta los abscesos, que pueden ser calientes, imagínense por diferentes causas. Como saben ustedes, son piógenos. Otras causas que tenemos que descartar son los abscesos fríos, que se asocian, pues como saben ustedes, a la enfermedad del mal de Pot como consecuencia de una infección de la columna vertebral producto de la tuberculosis del bacilo de Koch. Bueno, en cuanto al tratamiento, el tratamiento sugerido, sobre todo en los adultos, ¿no?, es disecar la región, que se puede hacer por vía de cirugía abierta, cirugía clásica, o se puede hacer por cirugía laparoscópica. Pero lo más resaltante, se han ideado una serie de técnicas, pero las mejores técnicas que pueden ser por cirugía abierta, por cirugía laparoscópica, es necesario dejar una prótesis de malla para cubrir el defecto. Muy bien, ahora vamos a la región anterior de la pared. Y ahí tendremos patología de la línea media, hernias umbilicales, hernias epigástricas, hernias hipogástricas, en la parte lateral del espiguen y sobre todo de la región inguinocrural, que vamos a ver que es la zona más florida. Comenzaremos por la hernia umbilical. Estamos viendo ustedes una paciente, vean ustedes el tamaño de este gran defecto. Claro está que es una paciente que ha tenido esta patología, esta enfermedad, esta hernia umbilical de muchos años, ¿no?, para que tenga ese tamaño. Muy bien, la hernia umbilical principalmente es la protrusión de las vísceras a través de ese anillo, del anillo umbilical. Pero también recordar que hay otros defectos que a veces no son necesariamente del anillo, sino que son alrededor del anillo. Y se denominan hernias paraumbilicales. Entonces no se olviden que puede haber defectos alrededor del anillo principal, que serán hernias paraumbilicales. Definitivamente va a ser muy difícil diferenciarlos porque están muy cerca una de la otra, o pueden convivir las dos, la hernia umbilical más una hernia paraumbilical. Muchas veces el diagnóstico se confirma en el acto operatorio. Vean ustedes que esta patología umbilical tiene alguna frecuencia, algo, es algo frecuente, sobre todo en el sexo femenino, que se puede presentar a partir de la segunda década de la vida y está relacionado por el aumento de la presión intraabdominal, que es un factor importante de fisiopatología que se presenta
y casi todas las patologías herniarias. En el caso de la mujer, hay factores como son el embarazo, hay mayor número de gestaciones, hay mayor probabilidad de que tenga una hernia umbilical, así como la obesidad que es frecuente en algunas mujeres. También está asociado, como antecedente previo, alguna cirugía asociada a o asociada a esta zona, o muy cercana a esta zona, como son las laparotomías medianas, que pueden ser supraumbilicales o infraumbilicales. Era más frecuente, pues, cuando antes hacíamos mucho cirugía abierta. Ahora con la laparoscopía, como saben ustedes, muchas de estas hernias umbilicales se asocian a después de la cirugía laparoscópica. Como ustedes recordarán, muchas de las cirugías o casi todas las cirugías, el primer abordaje es a través de la cicatriz umbilical. Y, y aquí remarco que a veces no cicatriza bien el defecto que hemos creado después de la colocación de los trócares y queda pues un defecto posterior. Entonces, paciente viene, doctor, hace tantos meses, tantos años me operaron de la vesícula con la colecistectomía laparoscópica y después de unos par de meses conversé con dolor, después me salió un bultito por lo mismo. Entonces, en realidad, muy probablemente hay que considerar pues, que no es una hernia umbilical como tal, sino una eventración umbilical. Pero hay que tener en cuenta esos antecedentes. El hernia umbilical también puede presentarse inclusive desde los recién nacidos. Sobre todo, como ustedes están viendo en el detalle, serán pues, habitualmente son, ¿no?, varoncitos prematuros, de bajo peso, por lo tanto, bajo peso al nacer, de unas características raciales, ¿no? Características. En esos casos, muchas de las veces no se opera de inmediato. Entonces, la sugerencia es esperar hasta los 2 años de edad, porque el 80% de tus pacientes se va a cerrar el defecto de esta hernia umbilical en estos niños. El 80%. ¿Por qué? Porque la pared abdominal, como se comprenderá, comienza a desarrollarse y cierra el defecto en la mayoría de los casos. Cuando no sucede así, bueno, tendremos que programar al niñito después de los 2 años de edad para hacer la reparación del defecto de la hernia umbilical. En esta imagen se pueden apreciar, en el caso de las hernias umbilicales, como en otras hernias, es lo primero que molesta es la salida de esta grasa, de la grasa preperitoneal. Como ven ustedes, no es la víscera todavía. No es el peritoneo que todavía salga, sino a los inicios es la grasa peritoneal la que está por delante del peritoneo que sale por ahí. Y obviamente, cada vez que la persona haga fuerza, se contrae y va a producir molestias. Y eso, si sigue así, ya el peritoneo sale protruyendo, que puede estar acompañado inclusive de una víscera. En cuanto al tratamiento, para el tratamiento está claro que el tratamiento va a ser quirúrgico. Quizás un mensaje sobre el tratamiento y la observación que tenemos que indicar a nuestros niños. Como saben ustedes, en las costumbres de nuestro país, cuando los niños tienen le colocan el ombliguero. Muchos de ustedes me darán la razón.
y se le pone una bolita, algo que cubre ese ombligo, ¿no? Entonces, lo aconsejable en ese caso es más bien indicar en ese lapso de espera, colocarle una cinta que trate de unir los bordes del anillo umbilical para que cierre. Porque si ustedes ponen, lo lógico es si ustedes ponen una moneda, una bolita ahí en el ombliguito, lo que hacen es separar los bordes y eso hace que demore la cicatrización. ¿Por qué? Porque los bordes están separados. Si yo coloco un adhesivo y junto los bordes, estoy tratando de juntar los bordes de la aponeurosis para que ese anillo se cierre. Bueno, en cuanto al tratamiento, mm, es importante tener en cuenta la medida del defecto. Por eso que nosotros obligamos que ustedes examinen los ombligos de los pacientes. Ustedes saben, se colocan su guantecito, van palpando la zona con mucho cuidado, y con la colaboración del paciente, ustedes van metiendo el dedito y van teniendo la idea del tamaño del defecto. Otra de las cosas que van a ver ustedes, que muchos de estos pacientes con hernia umbilical, como muchos otras mujeres, se acompañan, van a acompañarse con diastasis de los rectos. Y como vamos a ver después, con los diastasis rectos también se asocia pues con el número de gestaciones. Y clasificamos en tres grupos. Si el diámetro es menos de 2 centímetros, como estamos viendo en la imagen, se va a reducir, se estirpa, bueno, se hace la incisión de la piel y vemos ahí. Entonces el tejido que está saliendo, que es, como hemos dicho, es de grasa peritoneal, se reduce y se ingresa a la región por detrás de la aponeurosis y se va a cerrar, como ustedes, con suturas. Se hace una herniorrafía con una sutura no absorbible, habitualmente polipropileno o nylon monofilamento. Cuando el diámetro tiene 2 a 4 centímetros, vamos a tener que utilizar, ¿no?, la plastilla. Y usamos una técnica que se llama así, la técnica del sobre, la técnica de la cartera, o más conocido como la técnica de Mayo, que en pocas palabras es imbricar un borde sobre el otro, como que fuese una, una cartera, un sobre, de tal forma que tiene mayor resistencia, es una hernioplastia. Pero también podemos usar, como ven ustedes acá en la imagen, una malla de polipropileno que se va a dejar en el espacio preperitoneal, por debajo de la aponeurosis. Pero cuando el defecto tiene más de 4 centímetros, ya es necesario, casi necesario, o obligado a dejar una malla en el espacio preperitoneal. Cuando los defectos aéreos son de más de 4 centímetros, también se pueden manejar por cirugía laparoscópica. Y en ese caso tenemos que utilizar una malla diferente. No puedo usar polipropileno en contacto con las vísceras. Utilizamos lo que se llama las mallas de doble capa, las mallas de contacto visceral. La cara que mira hacia el defecto, que es la que estamos viendo acá, puede ser polipropileno, que es una malla no absorbible. Y por debajo de ella se coloca una capa, una malla de reabsorbible, que puede ser silicona, que puede ser celulosa.
o cualquier otro elemento que tenga la propiedad de no adherirse, que no se adhiera a las vísceras que están por debajo, por cerca de ahí. Y por si la procura se puede hacer. Después tenemos las hernias epigástricas o de la línea alba. Como ven ustedes, es un pequeño defecto, pequeñito, que muchas veces no se ve, sobre todo si el paciente es gordito. Si el paciente es obeso, no se va a ver. Importante que es una patología poco frecuente, más frecuente en varones, y la edad promedio, igual, por encima de los 20 años, de 20 a 40 años. Y una cantidad importante, los pacientes no vienen porque me salió, ¿no? Como quizás en la hernia umbilical, me salió esto, el ombligo, cuando hago fuerza. Es decir, acá el paciente viene por dolor y duele en la región epigástrica. Y puede suceder que el paciente vaya primero al médico internista y el internista lo deriva al gastroenterólogo, pensando que es un problema de gastritis o una hernia o una úlcera duodenal-gástrica. El gastroenterólogo le hace la endoscopía, no le encuentra nada, nada que sugiera gastritis ni úlcera. Y muchas veces hasta lo puede mandar al psiquiatra porque dice, usted está loco, no tiene, se queja de dolor, pero no hay nada ahí. Pero el examen acucioso hace pues que al examen ustedes con detenimiento palpan la línea media, va a tener un dolor en una parte en especial de la línea media. Y si hacen la maniobra como que van a sobar, van a sentir como que fuese un botón doloroso. Entonces ustedes ya tienen la sospecha de que fuese una hernia epigástrica. Puede haber otra patología que da esa molestia, sí, puede ser pequeños lipomas, que a veces son dolorosos, puede ser quistes sebáceos, ¿no? Entonces, ante esa duda, se le puede pedir imágenes, una ecografía de partes blandas, caso ya mucho más, quizás hasta tomografía o resonancia magnética, sobre todo cuando son muy pequeños. Bueno, en la hernia epigástrica se cumple igual, duele porque es la grasa preperitoneal que está atrapada en el pequeño orificio. En esa zona de la línea media hay un entrecruzamiento de fibras y a través de estas entrecruzas quedan pequeños espacios donde puede, por unas condiciones, salirse por ahí o producir por ahí la grasa peritoneal. Y aquí se cumple la ley 2080. El 80% de estas hernias epigástricas son únicas. Un 20% pueden ser más de una. Por eso es importante a veces complementar con la ecografía o la resonancia. Y otro importante, el 80% se encuentra en la línea media y un 20% puede estar por fuera de la línea media. Al inicio son pequeñitas, pero cuando el paciente deja pasar mucho tiempo, ya sale, se hace más grande y sale, hasta pueden salir vísceras por ahí. Entonces, le comentaba de esa maniobra, de pasarle, como que pasara usted por la punta de sus dedos, a la línea media, ¿no? Una maniobra que se llama la maniobra de la ITEI. En cuanto al tratamiento, el tratamiento cuando son pequeñas, hacemos una rafía. Y si es múltiple, mejor dejar una malla de polipropileno en la peritoneal.
Actualmente ya se hace con cirugía laparoscópica. En la cirugía laparoscópica, igual, la idea es ingresar por el espacio peritoneal, por el laparoscopio, dejar una malla para que corrija el defecto en el espacio peritoneal. Tenemos la hernia de Spiegel en la región lateral. Como decíamos, en la hernia semilunar de Spiegel, ¿no? Tenemos este tipo de hernias. Es una hernia, como ven ustedes, lateral, y se va a encontrar a la altura, ¿no?, de un espacio, una franja que está alrededor del ombligo, es decir, por esta zona. Y es poco frecuente, es menos del 2%. Y acá ustedes van a encontrar que el defecto es que la aponerosis que pertenece al oblicuo menor y al transverso son amplios, mucho más amplios. Y esa zona de la línea semilunar se caracteriza porque por ahí van a emerger una serie de nervios y vasos que al emerger atraviesan esa región de la línea semilunar, dejando la debilidad de la zona. Como decíamos, alrededor del ombligo, en la franja donde se va a presentar estos defectos. Pueden ser tanto del lado derecho como del lado izquierdo. En el diagnóstico diferencial, obviamente van a tener entre ellas, sobre todo, se pueden confundir con las hernias inguinales directas, por cercanía, por vecindad. Y aquí vemos el proceso, ¿no? Al inicio, esta es la región semilunar, acá está el músculo recto, acá están los músculos laterales. Y miren progresivamente cómo se va debilitando y cómo va formando ya no solamente una estructura pequeña, sino puede ser tan grande que a veces podría pasar desapercibida una persona obesa, ¿no? El paciente manifiesta dolor, pero a veces al examen por la cantidad de tejido adiposo no se puede llegar a un diagnóstico. Y recordar pues que es un defecto poco frecuente, hay que sospecharlo para tenerlo en cuenta. Muchas de las veces, como ven ustedes en pacientes obesos o gorditos, hay que usar imágenes. Bueno, la radiografía muy poco ayudaría, antes quizás tenía mayor utilidad, pero ahora lo que más usamos son la ecografía de partes blandas, una tomografía, una resonancia, que son mucho más atinadas a indicar. Por ejemplo, acá vemos en esta imagen el músculo recto, los músculos laterales, la columna vertebral por detrás. Y aquí vemos, pues, en la región de los músculos rectos y los músculos laterales, un saco que está emergiendo a través de la región semilunar. En cuanto al tratamiento, habitualmente no son pequeños o que pueden pasar desapercibidos tanto para el paciente como para el médico que examina, y generalmente tiene un tamaño regular. Y como ven ustedes, se diseca, se aborda esa región que puede ser por vía anterior, y como ven ustedes, se implanta después de haber reducido o resecado este saco, se coloca una malla de polipropileno y se cierra el defecto. Y ese es el tratamiento que se debe hacer en las hernias de Spiegel. Después, ahora entraremos a lo que viene a ser las hernias inguinales. Muy bien, solamente para recordarles, ¿no?, lo que hemos revisado: el ligamento inguinal, los vasos epigastríticos inferiores, el borde externo del músculo recto, el triángulo de Hasselbalch, también llamado triángulo inguinal,
la zona de mayor debilidad de la pared posterior. Acá están los vasos epigáricos inferiores. Por dentro estará el triángulo, por fuera estará el anillo inguinal, anillo inguinal profundo. Hay factores predisponentes. Habitualmente son factores que nosotros no podemos modificar. Uno es la herencia. Es importante, como saben ustedes, un padre que tenga hernias, probablemente que los hijos tengan esas posibilidades. Herencia como factores como alteraciones del colágeno, por ejemplo. El sexo es un factor predisponente para, sobre todo para las hernias inguinales, es casi 25 veces más frecuente en el varón que en la mujer. ¿Por qué? Porque anatómicamente el trayecto pasa por un cordón espermático que tiene un diámetro de 1,5 a 2 centímetros de diámetro. A diferencia del caso de la mujer, que el ligamento redondo tiene máximo 5 milímetros de diámetro. Entonces, a una estructura más gruesa, obviamente condiciona pues mayor debilidad de ciertas partes de la región. Otro factor es la edad. A mayor edad, mayor frecuencia, mayor posibilidad de tener hernias. Comentarios con la prematuridad, sí. Y el prematuro también es otro factor predisponente. Déficit estructural se refiere a la conformación anatómica. Como yo les mencionaba, en el recto pues tenemos una pared superior que está formada por oblicuo menor y transverso. Esos músculos, cuando hacemos la maniobra de Valsalva, cuando empujamos o levantamos fuerza, levantamos peso, hacemos fuerza, entonces normalmente esa pared superior, que viene a ser como una cortina, baja para proteger a la pared posterior. Pero puede haber circunstancias de que este techo, esta pared superior está muy alto y al contraerse no cierra, no protege completamente o casi completamente la pared posterior. Hay factores desencadenantes. Bueno, los otros serán predisponen, pero estos son los que van a acelerar, como su nombre dice, van a desencadenar, ¿no? Y en lo común que tiene estas condiciones son el aumento de la presión intraabdominal. Eh, eh, Estamos hablando no de un efecto, de un evento pasajero, sino una cosa que tiene una permanencia de varios meses, o quizás de toda la vida, como son la obesidad, el embarazo, el número de embarazos, todo lo que aumente o que haga que hagamos esfuerzo, como los pacientes que sufren de asma, que son tosedores crónicos, los que tienen constipación crónica, o los pacientes que tengan síndrome prostático. Es decir, todo lo que aumente la presión intraabdominal o actividades físicas, ¿no? Que obligan a la persona a levantar peso, ¿no? Todo lo que condiciona un aumento de la presión intraabdominal. Al examen físico, estos pacientes no solamente examinarlos, la idea es que el paciente, como todo paciente debería hacerse, colocarle una bata. Primero se retira la ropita, se coloca una bata para examinarlos completamente. Todo paciente, no es porque es abdomen, lo voy a ver solamente la barriga. El paciente se examina de la cabeza a los pies, como un aprendido en semiología, en medicina 1, 2, 3, 4. Es decir, completamente hay que examinar al paciente. El médico que solamente examina su pedacito pierde diagnósticos o puede hacer diagnósticos incompletos. Entonces, lo que primero hacemos en el examen de las hernias
debemos tomarle primero una evaluación de pie al paciente. En este caso, regional sin truza. De pie en posición pasiva, es decir, solamente para que nosotros inspeccionemos sin que el paciente haga esfuerzo. Y después hacemos que el paciente puje o tosa para ver, ¿no?, el fragmento herniario que estamos buscando en el paciente. Después echamos al paciente a la camilla para examinarlo igual en actitud pasiva y activa en la camilla del consultorio o del tópico. Inclusive hasta podemos volverlo a parar para volver a evaluarlo. Porque muchos de los defectos se esconden o desaparecen cuando el paciente está echado o cuando el paciente está en situación pasiva. Una de las maniobras, pero una de las cosas que vemos primero es la inspección. Habitualmente, los pacientes cuando ya tienen una enfermedad de varios años, simplemente no tenemos ni siquiera pedirle que haga maniobras, simplemente al verlo vamos a ver pues una asimetría de las regiones inguinales, el aumento del tamaño del escroto, más de un lado que el otro, por ejemplo. Eso ya me está indicando que hay... O cuando son pequeñas, o podemos pedir al paciente que puje y podemos saber cómo se moviliza la región. Ahí vamos a ver, podemos ver una pequeña esferita que nos hace sospechar que podría ser una hernia directa. O le hacemos pujar y el paciente sale una estructura que va de la parte media de la región inguinal hacia los escrotos. Tiene la forma alargada como que fuese, como lo escriben los libros, como que fuese un plátano. Entonces eso nos da una idea de qué podría ser, qué tipo de hernia podría ser. Una de las maniobras que utilizamos es la maniobra del Andívar, que están viendo en la imagen. Es una maniobra bimanual, usamos las dos manos. En este caso, el examinador está del lado derecho del paciente. El dedo índice está empujando la piel del escroto hasta buscar el anillo inguinal superficial que se va a ubicar cerca al pubis. Habitualmente, cuando hay una hernia, nuestro dedito entra y entra como que fuese un anillo dilatado, ¿no?, fácilmente en nuestro dedo. Habitualmente el paciente puede no quejarse porque está tan dilatado que ni le molesta. En cambio, cuando tenemos un paciente que el anillo está completamente íntegro, no deja pasar el dedo y el paciente se queja por la molestia. En el caso de la otra mano, en este caso la mano del lado izquierdo, se coloca en el tercio medio de la línea que une la espina iliaca anterior superior con la espina del pubis, que es el trayecto más o menos que recorre el cordón espermático o el trayecto inguinal. En ese tercio medio se encontrará el anillo inguinal profundo. Entonces reducimos el saco herniario del paciente, colocamos la mano en el anillo profundo y el dedito en la región del anillo superficial. Y le pedimos que puje al paciente. Esta maniobra se puede hacer echado, en el paciente, echado el paciente en la camilla o puede estar paradito. Entonces se le pide que puje y si sentimos que nuestro dedito le toca el saco, como ven ustedes, en el borde de nuestro dedito, decimos que la maniobra Landívar es positiva. ¿Qué significa? Significa que la hernia es directa. Está saliendo, está protrudiendo por el anillo de Hasselbalch, por el triángulo de Hasselbalch. O caso contrario, decimos que puje y no sentimos que nos toca nada.
Entonces en ese momento retiramos nuestra mano del lado izquierdo, donde estaba el anillo profundo, y después sentimos que a nuestra punta de los dedos nos toca el saco. Entonces ahí decimos que la hernia es indirecta. Muy bien, ¿cómo clasificamos las hernias inguinocrurales? Esta clasificación le llamaremos de acuerdo a la forma de la presentación clínica. Se llama hernia primaria cuando por primera vez viene el paciente al médico, al cirujano, ¿no? Y le hace el diagnóstico de hernia al paciente. Claro está que ahí le hace la preparatoria para que después se pueda sufrir. Entonces, el primer diagnóstico, hernia primaria. Lo contrario es la hernia recidivada o hernia recurrente. Ya el paciente fue operado, viene al médico, puede ser doctor, me operaron y me ha vuelto a aparecer hernia recidivada o hernia recurrente. En esos casos, ya bueno, es que ya fue operado y hay que prepararlo para una segunda cirugía. Después tenemos las hernias reductibles. Es aquella hernia que el saco, el paciente lo puede regresar, ¿no? A la cavidad abdominal. Sale y puede regresar. En cambio, la irreductible es un saco que ya no regresa, está permanentemente hacia afuera. Muchas veces estos pacientes llegan a la emergencia porque tienen dolor. Entonces nos estamos obligados a descartar si está encarcerada o está estrangulada. Las hernias irreductibles encarceradas, el paciente tiene dolor, algo le molesta, pero a lo mejor con un tratamiento analgésico quizás cede y no le molesta. En cambio, las hernias estranguladas, la que tenemos que tener mucho más cuidado, es una hernia irreductible, dura, está durando más de 6 horas. Hay cambios, puede haber cambios en la coloración de la piel, dependiendo del compromiso, puede ser infrarrogótica, puede estar violácea, ¿no? Y el paciente va a presentar cuadro sistémico, puede estar con náuseas y vómitos, puede tener fiebre, puede tener estreñimiento, orina flatos. Probablemente le tomemos un hemograma y tenemos un hemograma con leucocitosis de visión izquierda, una PCR que está elevada, que está incrementada. En cambio, en el paciente con hernia encarcerada, el hemograma es normal, no tiene síntomas mayores que el dolor, que inclusive puede ser un dolor moderado. Ese paciente encarcerado a lo mejor se puede reducir manualmente, inclusive hasta se puede indicar regresar o hospitalizarse. En cambio, la estrangulada está indicado que tiene que ser operado de emergencia. Muy bien. De las hernias reductibles también pueden ser coercibles e incoercibles. Cuando decimos que la hernia es coercible, es cuando el paciente se le reduce el contenido, está echadito a la camilla, reducimos el saco herniario, el paciente se levanta, conversa con nosotros, se despide y se va a su casa. En cambio, el incoercible, el paciente le hemos reducido, está en la camilla echado, se levanta, inmediatamente se le sale otra vez el saco herniario. Es incoercible como que ha perdido espacio dentro de la cavidad abdominal.
Y las industrias también se pueden clasificar en crónicas, ¿no? Como las encarceradas, que son, pueden llamarse también crónicas. Puede ser, pero las crónicas son parecidas a las encarceradas. Las agudas, que son las encarceradas, y las estranguladas. Hay que recordar que en muchas hernias el paciente no se reduce, pero ya viven así que ni le molesta, como que fuese algo normal. Y las agudas cuando aparecen después, pues a lo mejor levantó un peso y de pronto ya no regresa el saco hacia el interior del paciente y se llamarán irruptules agudas. Y que pueden ser, como he dicho, de dos formas, incaseradas o estranguladas. Las hernias deslizadas. Parte de la pared del saco herniario está formada por una víscera. Porque normalmente hemos dicho que el saco está formado por peritoneo, fascias transversales, a veces por la grasa preperitoneal. En cambio, en las deslizadas, parte de ese saco es la pared de una víscera. Muy frecuentemente, por ejemplo, la vejiga urinaria. Bueno, esta clasificación se le llama anatómica, porque, porque va a depender un poco de la distribución de las estructuras anatómicas. Cuando decimos que la hernia inguinal es indirecta, cuando atraviesa el orificio inguinal profundo. Otro reparo anatómico, la hernia que sale lateral a los vasos epigástricos. En cambio, la hernia directa es aquella que sale por el triángulo de Hasselbalch, es decir, medial a los vasos epigástricos. La hernia inguinoescrotal es una hernia crónica grande que llega hasta el escroto. Habitualmente es una hernia indirecta. En el caso de las mujeres, el equivalente se llamará hernia inguinolabial, porque llega hacia los labios mayores. Puede haber circunstancias en que el paciente tenga dos hernias a la vez, un saco herniario directo, un saco herniario indirecto. Eso se llama hernia de pantalón o hernia mixta. De acuerdo al contenido del saco herniario, las hernias pueden ser hernias deslizadas, hemos dicho, cuando parte de la pared, ¿no?, del saco herniario es una víscera. Hemos dicho que puede ser la vejiga urinaria, puede ser el ciego, a veces puede ser el sigmoides. Después tenemos la hernia de Littré. La hernia de Littré, en su contenido del saco, encontraremos un divertículo en Mecke. La hernia de Richter o hernia en pellizcamiento es aquella hernia que va a atrapar un pedacito, un pedazo del borde antimesentérico del intestino. Lo va a pellizcar, pero no lo obstruye porque no cierra completamente la luz del intestino. Pero el peligro está que esa zona que está pellizcada puede perder la irrigación, se va a tener isquemia esa región y después se puede perforar. Esto es frecuente en las hernias plurales y también en las hernias umbilicales. Después tenemos la hernia de Millán. La hernia de Millán es una hernia inguinal cuyo contenido es el apéndice secal, que puede estar normal, puede estar inflamada, puede ser en apéndice aguda, puede inclusive ser hasta con perforación del apéndice. En cambio, la hernia de Garingiot es una hernia crural o femoral cuyo contenido es el apéndice secal. Después tenemos otras hernias, por ejemplo, la hernia de W, que es una hernia cuyo tamaño
es tan grande el intestino que entra pues una buena porción de intestino, que da la forma de una W. En cuanto a la clasificación de las hernias inguinales, tenemos varias hernias, bueno, varias clasificaciones, la de Casten, la de Mahuay, la de Gilbert, la de Davis, pero la que más usamos, por lo menos en nuestros hospitales, es la clasificación de Nyhus. Esta clasificación de Loy-Nyhus fue ideada en el año 1991 y sigue todavía útil. Lo usamos con frecuencia en los hospitales. Lo que sí podemos decir que es esta clasificación nos hace recordar las clasificaciones anteriores que hemos mencionado y se va a clasificar en 4 tipos. La tipo 1 es la hernia indirecta con anillo interno normal. Esto es frecuente en los recién nacidos, en los niños pequeños, donde sale el saco, pero el anillo está normal, no está dilatado. Entonces, estos pacientes, hay que recordar que en el caso de los niños que nacen con hernia inguinal, apenas se puedan operar, se operan lo más antes posible, porque estos pacientes no se va a esperar que desarrolle la pared, porque no lo va a desarrollar esa zona por lo menos, y el riesgo de complicación de estas hernias es bastante alta en estos niños. Las hernias inguinales indirectas, entonces el cirujano, ¿qué hace? Identifica el saco, libera si que hay un contenido adherido ahí dentro del saco, lo ligue su base y secciona el resto. Ese es el tratamiento que se llama herniotomía. Ahora, con cirugía laparoscópica está haciéndose una cirugía que se haría lo mismo, pero ¿no? A través de la pared abdominal, utilizando una sutura que hace una jareta en la zona. Muy bien, después tenemos las hernias tipo 2, que son indirectas también, pero el anillo inguinal interno está dilatado. O también anillo interno o profundo para para que ustedes no se vayan a confundir. Entonces, en el uno y el 2 estamos hablando del anillo profundo. En esta indirecta tipo 2 es ya no de niños, sino son de escolares, inclusive de adolescentes. Entonces la técnica consiste igual llegar al saco, seccionar el saco y colocar puntos de plastilla para reducir el anillo dilatado. Esa se llama la técnica de Marcy. La tipo 3 es la que vamos a ver nosotros más frecuente en los pisos de cirugía. Y la 3 se va a clasificar, o lo característico común es que en esta tipo 3 ya hay debilidad de la pared posterior. En la tipo 1, tipo 2 no había debilidad de la pared posterior. En la tipo 3 sí, ya hay debilidad de la pared posterior. Es decir, y esa tiene a su vez 3 variables. La 3A, que es la hernia directa. La 3B, que es la hernia indirecta, que puede ser mixta o en pantalón. En esta 3B también puede estar incluida las hernias deslizadas. La tipo 3C son las hernias crurales o hernias femorales. Lo común de estos 3 tipos de hernias, las tipos A, B y C, es que aquí la pared posterior está debilitada, que hay que reforzar.
Por eso que en estas hernias utilizamos la malla de polipropileno para reforzar la pared posterior. Se puede hacer por cirugía abierta o convencional, por ejemplo la técnica de Liechtenstein, o puede hacerse por abordaje posterior a través de la cirugía laparoscópica. En cambio, la tipo 4 son las hernias recurrentes y tenemos igual cuatro tipos. El 4A es aquella hernia recurrente cuyo antecedente ha sido una hernia directa. La 4B, el antecedente será pues una hernia indirecta o en pantalón. La 4C, antecedente de la recurrencia o una hernia crural. Y la 4D, cuando no se conoce el antecedente previo. Entre los diferenciales será pues toda cualquier tumoración o masa que pueda estar en esa zona, como son las adenopatías inguinales y plurales, el callado de la safena mayor, los lipomas, quites sebáceos, absceso del psoas, ¿no? Y las hernias obturatrices o las hernias de Spiegel, como he comentado. Muy bien. Hay que tener presente bien claro qué es una hernia no complicada. Es aquella hernia inguinal, en general se cumple para casi todas las hernias, aquella que no tenga signos de flogosis. Es decir, en la zona donde está la hernia, en la piel, a veces se podría encontrar eritema, calor, rubor, dolor. Entonces, es una de flogosis significa que está complicada esa hernia. Y quiero decir que hay necrosis de los tejidos que están dentro del contenido de la hernia. Entonces, las no complicadas, remarcamos, no tienen signos de flogosis. Esos pacientes se pueden manejar en forma ambulatoria, se pueden programar en forma electiva y, más importante también, que son hernias reductibles. En cambio, la hernia complicada es una masa irreductible, con mucho dolor, hay signos de flogosis, hay estrangulamiento, hay obstrucción intestinal. Y ese paciente tiene que ser sometido lo antes posible a la cirugía. Muy bien, dentro de las hernias de esta región tenemos las hernias crurales o hernias femorales. Como ven ustedes, se toma como referencia el pliegue inguinal, lo que está por debajo será hernia crural, si está más arriba, hernia inguinal. ¿Cuáles son los parámetros anatómicos que recordaremos otra vez del canal femoral donde sale el defecto? Por acá sale la hernia. Hacia arriba, el ligamento inguinal, hacia abajo, la rama superior del pubis, con un ligamento que se llama el ligamento de Cooper, que es un refuerzo del periostio de esta zona. Medialmente, el ligamento lacunar o de Gimberner, lateralmente hacia afuera, los vasos femorales, en este caso, primero la vena femoral, después la arteria, y más afuera, más lateral, el nervio femoral. La hernia crural se puede clasificar, ¿no?, en prevasculares, cuando están por delante de este caso de la vena, retrovasculares cuando está por detrás, o puede haber una forma menos frecuente que es a través del ligamento de Gimberner. Entonces, la más frecuente es la prevascular o anillo tipo Hesselbach. En cuanto al tratamiento quirúrgico, puede ser convencional, utilizando malla o sin usar malla, o puede hacerse por cirugía laparoscópica
y ahora con cirugía robótica. El tratamiento convencional sin malla históricamente eran estas, ¿no? Estas que estamos viendo acá con más frecuencia. Por ejemplo, la técnica de Bassini, la técnica de Masvai, la técnica de Schuldeis. Estas tres se hacen por abordaje anterior y la técnica de Nyhus se hacía a través de la pared posterior de esta región. Mejor con las vistas vamos a que ustedes mejor lo comprendan. En las cenas inguinales, por ejemplo, eh, se utilizaba, como yo, este es el cordón espermático. Estos son este es en la parte inferior es el ligamento inguinal, hacia arriba, el, el, el músculo oblicuo menor y transverso. Hacia atrás es la pared posterior, solamente recubierta por fascias transversales. Aquí está el cordón espermático. En esta fase ya se entiende que el saco nervio ya fue tratado. En esta fase, en la técnica de Bassini, es unir el piso al techo, para que ustedes entiendan. Piso es el ligamento inguinal, techo viene a ser la pared superior formada por el oblicuo menor y el transverso. Entonces, para reforzarlo, se colocaban puntos para unir, ¿no? Para reforzar esa pared posterior. Y así se vería la técnica de Bassini. Estamos uniendo el techo con el piso, ¿no? Esa es la técnica de Bassini. En cambio, la técnica de Masvai, no solamente el techo lo suturaba, sino lo fijaba al ligamento de Cooper. Es decir, se iba más abajo del piso para fijar a un ligamento bastante resistente. Esta técnica Masvei era más utilizada para las hernias femorales y para las hernias directas. Una variante de la técnica de Schuldeis una variante de la técnica de Bassini es la técnica de Schuldeis. Como ven ustedes, acá hay diferentes refuerzos. Como ven ustedes, en dos niveles, en dos puntos de refuerzo, vienen a ser las fascias transversales. Dos puntos que fijan el techo al ligamento inguinal. Esa es la técnica de Schuldeis. Es una variante de la técnica de Bassini. Y así se va a ver, ¿no? Diferentes planos, diferentes suturas en su como ven ustedes, para reforzar la pared posterior, ¿no? Para la técnica de Bassini. Pero, históricamente, estas suturas, estas técnicas Bassini, técnica de Masvai, tenían un problema, era el dolor después de la cirugía, porque los tejidos se tensaban, ¿no? Producían dolor y lo más importante, producían necrosis por la tensión de los tejidos y producían la consecuencia, en muchos de los casos, era la recurrencia. Entonces, desde esa época se ya ideó una serie de estrategias para evitar la tensión, para reforzar esa zona. Una de las cosas que se utilizaban eran materiales biológicos. ¿Qué cosa era? Se usaba la piel, que podía ser de cadáver, o puede ser la piel del mismo paciente, para reforzar el efecto. Se puede utilizar igual aponeurosis, que se puede sacar de la fascia lata, para reforzar esta zona, y que puede ser de cadáveres o de la misma persona. O se reforzaba con músculos, por ejemplo, con el músculo gracilis o parte del músculo recto. El problema era que a pesar de ser tejidos biológicos, la recibe era bastante, las complicaciones y infecciones también eran bastante importantes,
Por eso es que se dejó de usar. Hasta que aparece, ¿no?, una serie de alternativas como son los metales. Se ha usado acero, titanio, cobalto, carbono, ¿no? Pero el problema es el rechazo que hacían estos tejidos, produciendo pues unas reacciones bastante intensas en la región, por eso que se dejaron de usar. Hasta que después de la Primera Guerra Mundial aparecen los polímeros. En esta zona de color amarillo son los polímeros no absorbibles. En cambio, en color verde están los polímeros reabsorbibles. Los polímeros reabsorbibles en las hernias inguinales, salvo excepciones, como al momento ustedes van a escuchar, se han usado, pero de hecho no son ideales. Se prefiere utilizar materiales no absorbibles para reforzar la pared posterior. Y uno de esos elementos es el polipropileno. Miren la cantidad de elementos que se han usado, pero el polipropileno es el material más adecuado para cerrar un defecto de hernias. En cuanto al uso de las hernias, hay varios autores, varios cirujanos que han ideado su técnica. Mencionaremos a Rives, a Gilbert, al francés Stoppa, pero Liechtenstein, ¿no?, es el más referenciado. Primero, él crea una técnica que se llama el mesh plug, que es una especie de sombría que se colocaba para reforzar el efecto. Pero hace una variante posteriormente que se llama la fritation, que como siempre he dicho es una bacini. En vez de colocar puntos que unen techo con el piso, se coloca una malla que fija el techo al piso. Es la fritation, se evita tensión, y al evitar la tensión el paciente va a tener menos dolor y menos posibilidad de recurrencia. También tenemos la técnica de Rukov-Robbins, que le ha hecho una variación a la técnica Liechtenstein. Recordad que Rukov fue su alumno de Liechtenstein, pero la técnica Rukov muy pocas veces se utiliza, es más frecuente usar las técnicas de Liechtenstein Irritation. Este es un poco el resumen del tratamiento: cirugía convencional, sin malla, técnica de Bassini, más Weiss-Schuldeis, la técnica de Nyhus, con malla, las dos técnicas de Liechtenstein, la más usada, la Fritation, y la variante Rukov. Por cirugía laparoscópica tenemos la técnica TEP y la técnica TAP. Estas técnicas, estas dos técnicas, sobre todo la TAP, actualmente se puede utilizarlo también en cirugía de robot, el Da Vinci. Muy bien, acá tenemos la Liechtenstein. Como yo le decía, se coloca la malla uniendo el piso al techo. Como le digo, es una variación de la técnica de Bassini. Y así se va a ver la técnica de Liechtenstein. Se fija el ligamento inguinal aquí, esta malla, y al transverso y al oblicuo menor, con puntos de nylon o polipropileno monofilamento. En el caso del varón, el cordón espermático se hace un pequeño ojal por donde pasa el cordón a través de la malla. Y así va a quedar el cordón espermático libre, ¿no?, a través de este ojal. Después se va a cerrar los planos. Este es el cono, ¿no? Es un conito hecho con polipropileno que va a servir para tapar el defecto. Esta es la variación de la técnica de Rukov a la técnica de Liechtenstein. Ahí se quedó, se ha fijado, ¿no?, el conito para cerrar el defecto. Se sutura al tendón conjunto
que es la unión del oblicuo menor con el transverso. Y encima se va a dejar, ¿no?, como técnica de el rectángulo, como en la técnica de Liechtenstein, que se va a fijar al tubérculo pubiano, a la parte interna e inferior del ligamento inguinal. Se realiza un anillo interno para que pase el cordón espermático. Como ven ustedes, se corta en esta porción para que el cordón espermático atraviese esta zona. Y se cierra la porción del bico mayor, el tejido grasoso subcutáneo y la piel. A colores, la técnica de Rook, el conito, y se coloca encima la planchita como técnica de Liechtenstein. La técnica de Stoppa, de René Stoppa, el francés, él dejó una malla grande como ustedes cuando las hernias son inguinales bilaterales, que otra cosa no habíamos comentado, que el paciente puede tener dos hernias, puede tener bilaterales. Cuando un paciente llega a ustedes y tiene una hernia en el lado izquierdo, tienen que comentarle que es muy probable, después de un tiempo, le aparezca en el lado derecho. ¿Cuál es de qué lado es más frecuente? El lado derecho. Entonces, si parece en el izquierdo, pues bueno, aparecerá después en el lado derecho. Entonces, este era para hernias bilaterales. En la cirugía laparoscópica tenemos la técnica preperitoneal transabdominal, la TAP, así se va a ver en la TAP dentro de la cavidad abdominal, donde vemos el anillo del defecto. Acá está el defecto. O la técnica preperitoneal, que es la técnica TEP. En la técnica TEP no se ingresa a la cavidad abdominal. Esta es una técnica TAP. El paciente tiene una hernia en el lado derecho, el cirujano opera del lado contrario, el lado izquierdo. Esta es la vista que va a ver desde la vejiga urinaria, el uraco, los dos vasos umbilicales obliterados. Aquí están los dos defectos hernias bilaterales. Entonces, ¿qué hace el cirujano? Abre el peritoneo de esta zona, abrimos el peritoneo, separamos el peritoneo para identificar los elementos de la pared posterior. Ya ubicado eso, con ustedes se va a colocar una malla de polipropileno y se va a fijar en el Cooper, que es puntos importantes, y después se cierra el peritoneo. Esta es la técnica TEP. En la técnica TEP no se ingresa a la cavidad abdominal, sino se ingresa a través del espacio preperitoneal, igual del ombligo hacia la región inguinal. En ese caso se va a colocar un balón, un trocar balón, al cual se infla después para que se crea un espacio para hacer la colocación de la malla. Entonces acá está liberado toda la zona, aquí estaría el defecto aproximadamente, y a través del trocar se va a dejar una malla de polipropileno. ¿Qué complicaciones puede tener la cirugía? Hay complicaciones inmediatas, como es el sangrado, que puede ser de los vasos epigástricos, superficiales, ¿no?, de los vasos ilíacos superficiales. Puede haber retención urinaria por el tipo de anestesia, puede haber problemas respiratorios, como atelectasias.
Puede haber mediatas, que también dentro de las mediatas están las hemorragias y los eromas. Puede haber de infecciones y de licencias. Y las tardías a la cabeza, la recurrencia, el rechazo al material protésico, a las suturas, puede haber atrofia testicular o puede haber hidrocele. Otra de las patologías que comentaremos son las de los rectos. Las de los rectos en realidad no es como una verdadera hernia en el sentido que tenga un saco, que tenga un contenido, sino es la separación de los músculos rectos a ambos lados. Y eso frecuentemente en mujeres por el número de gestaciones. Anteriormente no se le estaba mayor interés, simplemente la cuestión estética, porque la paciente va a presentar eh, algo que le protruye, ¿no? Y se hacía una incisión mediana, pues eso también eh, inhibía pues, las de hacer la cirugía. Pero en cambio ahora, por cirugía laparoscópica, se debe ingresar con tres trócares, ¿no? Una en la parte del medio, en la parte lateral cerca a la región suprapúbica, y lo que se hace es una disección y como ven ustedes se va a cerrar el defecto, aproximando los músculos rectos a su posición inicial, mejorando pues el cuadro estético. Tenemos también las eventraciones, que son, como ven ustedes, los defectos después de una cirugía. Las eventraciones pueden ser amplias, pueden ser parciales o pueden ser cribiformes, tiene varios defectos a la vez. Y estas vegetaciones pueden ser pequeñas cuando tienen menos de 5 centímetros, medianas de 5 a 10 o grandes más de 10 centímetros de ancho o largo. Las eventraciones habitualmente se presentan por condiciones propias del paciente obeso, diabético, tóxico crónico, desnutrido, o puede ser por efectos del materiales no adecuados para el cierre del defecto, o cirugías que han sido sucias o, o contaminadas, que condicionan una infección de la herida que se hizo por la laparotomía, por ejemplo, y a la larga lo que va a hacer el paciente después de varios tiempos, meses, una eventración. En general, el tratamiento de las menstruaciones tiene que ser colocando una malla, ¿no? Dependiendo también del tamaño y la ubicación. Estas mallas pueden ser tipo 1 cuando son macroporosas, cuando los poros son más de 75 micrones, eh, son como las que estamos viendo, son por ejemplo la tipo polipropileno, por ejemplo. Ahí tenemos la foto, tenemos la malla de polipropileno. O pueden ser tipo 2 que son microporosas, son de poros de menos de 10 micrones, muy pequeños. Esto hace que cuando son macroporosas puedan atravesar los macrófagos para eliminar las bacterias, para eliminar el tejido inerte, el tejido extraño. En cambio, las microporosas con ese tamaño, los macrófagos no pueden ingresar y lo que va a producirse pues que se contamina, se hace una infección, una colección por ahí. Las tipos 3 son mallas macroporosas con multifilamentos, ¿no? Son mallas mucho más complejas, mucho más caras. Las tipo 4 tenemos las mallas con biomateriales. Ahí vamos a ver que son mallas que combinan una serie de elementos biológicos. Y estas son útiles para hacer cirugía intraabdominal. Y acá tenemos, por ejemplo, la colocación de una malla. Habitualmente hacemos por el retromuscular y por delante del peritoneo. Y así se va a dejar el cierre del defecto.
Se puede hacer una zona de descarga para hacer el defecto. Muy bien. Finalmente hablemos de la dehiscencia. La dehiscencia, pues, es una evitación aguda, eso es lo que se llama la evisceración. Pueden ser completas o pueden ser incompletas. Las evisceraciones, que son evidentemente esos cuadros que se presentan a los días después de la cirugía en la cama del paciente, ¿no? Y pueden ser de 3 grados. Esta es una clasificación de Fino Quieto, un argentino famoso cirujano. Grado 1, como ven ustedes, el intestino no sobrepasa el defecto. Aquí está abierto, la pieza, el sucutáneo y la fascia. Al fondo se va a ver la víscera, pero como ven ustedes, no sale aún por fuera. El grado 2, ya sobre la superficie de la piel se vislumbra el asa intestinal. Y el grado 3 ya se ve mesenterio por fuera. El grado 1 se puede manejar hasta cierta forma en forma conservadora. Quiere decir que se hacen curaciones y se puede intentar el cierre del defecto de la pared, inclusive en el tópico. En cambio, un grado 3, por ejemplo, requiere una cirugía de urgencia, una relaparotomía. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Qué dice Adriana? Adriana Molero, ¿me escucha? No se escucha Adriana. ¿Qué dice Sol? Sí, doctor. Sí ha estado claro, doctor. No sé si nos podría compartir sus diapositivas. Ya, eso lo compartimos ahí en la clase, ¿ya? Ya, Muy bien, doctor. muy bien. Entonces, si no hay preguntas, comentarios. Doctor, una No, consulta. doctor. Sí, Al momento de ver los tipos de hernia, o bueno, clasificar los tipos de hernia, hay la clasificación que es del NIJUS y del EHS. Aparte de ajá. esas dos, ¿habrán otras dos clasificaciones? O bueno, ¿habrán más clasificaciones? Sí, como le digo, ahí está el de Gilbert, está la clasificación de la Sociedad Europea de Hernias, tiene Castel, tiene Mahway, inclusive hasta, bueno, son las que se usan, pero como yo les recomendado, nosotros, por lo menos hasta ahora, la clasificación de NICE es la que más se usa, a nivel, digamos, ¿no? A nivel, digamos, pregrado. Ya cuando uno ya hace la especialidad, ya usa otras clasificaciones que son pues de la Sociedad Europea o la clasificación de Gilbert. Pero en realidad, a nuestra necesidad es saber NICUS, es lo que vamos a usar. Y las otras variaciones que hemos mencionado en relación a los contenidos, a las presentaciones, eso sí tiene que saber, porque eso sí requiere, por lo menos, cuando esté en los hospitales. Doctor, una pregunta sobre la hernia epigástrica. ¿El tratamiento podría volver a repetir, por favor? Ah, decíamos que como la hernia es tan pequeñita, lo que se hace es solamente suturar. Se reduce el contenido de la grasita que sale por el defecto y se cierra con puntos de sutura no reabsorbible.
Pero cuando son varios, ¿no? Como he dicho, hay un grupo de casos en que puede ser más de uno, nos colocamos una malla en el espacio preperitoneal. Ahora, con cirugía laparoscópica se puede entrar por vía subcutánea y cerrar los defectos, colocando también una malla. Bueno, habitualmente, como digo, lo más frecuente es un pequeño punto, no hay otra hernia, se hace un cortecito por encima de un par de centímetros y se cierra el defecto. Pero también tienes otra alternativa, es el uso de la malla cuando son más defectos, ¿no? Que también podría colocar por vía laparoscópica. Ah, ya, doctor, gracias. Muy bien, si no hay más, nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Noches. Buenas noches.